terminar. Buen día. Vamos a terminar con lo que es el Helicobacter pylori. Estamos viendo una bacteria muy frecuente ahora, ¿sí? Debido a las características, ¿no?, de alimentación y bueno, posiblemente que se haya adaptado la bacteria. Como muchas patologías se van adaptando a nuestro medio por situaciones posiblemente de ambiente y otras cosas. Entonces el Helicobacter pylori hoy tenemos en niños, ¿no?, vecinos, esas cosas. Antes, 40 años había. ¿Qué hace el Helicobacter pylori? Primero hace una lesión a nivel ancho, estómago, y comienza a diseminarse al intestino delgado y así sucesivamente. A veces se sube a la parte esofágica y en todo lado hace esa acción de dañar el tejido. Y cuando daña el tejido, no es frecuente, ¿no? O sea, daña el tejido y después hay un tiempo que de repente no se multiplica o se esconde por ahí. Pero ese tejido ya estaba dañado. El tejido todos los días se va haciendo su multiplicación. Ustedes saben, mitosis y todas las características, ¿no?, que hace el tejido. Entonces, en ese afán, a veces comienza a formar células anómalas, y eso se llama cáncer, ¿no? Entonces, el cáncer tiene 4 fases, ¿no? Primera fase, segunda, tercera y cuarta. Lo mismo, en la primera fase se puede será en la segunda fase menos, en la tercera fase ya no, porque ya está comenzando a diseminarse. Entonces, de esa manera, al inicio lo mismo, esta patología es una infección aguda. Si acá lo detectamos sería una maravilla, ¿sí?, porque acá lo puedo curar, ¿sí? Pero si ya lo detecto acá, que normalmente ocurre, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente me dio acidez, no he ido al médico, no hice el diagnóstico, y la única manera de poder diagnosticar es a través de la detección de la uriasa, ¿no? Pregunta de examen, no se olvide. Pregunta de caso clínico. Detección de uriasa. Si hay uriasa, significa que es Helicobacter pylori. Como todos, ¿no? ¿Ya? Si el caso clínico dice uriasa positivo, ¿qué le van a poner? Helicobacter coli, salmonella, Klebsiella, ¿no? ¿Sí? Le van a poner Helicobacter pylori. Entonces, es la manera. ¿Y cómo se hace? Mediante secreción gástrica, duodenal, no sé, alguna lesión donde esté. ¿Y de qué manera, sí, vamos a poder determinar, sí, que este paciente de repente tiene la enfermedad? Solamente es con un examen, en este caso la endoscopía, ¿sí? La endoscopía es la prueba más importante. Sin embargo, hay también las pruebas serológicas o inmunológicas, la inmunológica, la detección de inmunoglobulina M, A y G, ¿sí? Muy importante. Estas nos pueden dar una pauta. Yo la verdad no confío mucho en estas pruebas porque puede haber reacciones cruzadas. Yo no le puedo decir, señor, parece que tiene Helicobacter pylori, ¿no? Tengo que decir, tiene Helicobacter pylori. Y la única manera es detección de uriasa. Su compañero decía la prueba del aliento. Efectivamente, en el aliento hay parte de la uriasa que el organismo, pero puede ser también por fermentación de algunos microorganismos, ¿sí? Hazte la prueba, ¿sí? Si tú no tienes Helicobacter pylori, ¿sí?, déjalo fermentar tu comida y come. Ya te va a dar una gastroenteritis fatal, pero vas a dar uriasa positiva, ¿sí? Porque va a haber un procedimiento de fermentación, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando uno come una comida fermentada, tiene esas sensaciones de acidez, ¿o no? ¿Sí? Uno está con eso, auxilio, ¿no? ¿Sí? Uno quiere escaparse porque, ¿sí?, la acción que emite el paciente es bastante maloliente. Y eso a veces produce uriasa. Y eso puede dar. Obviamente, si está en ayunas, con unas serie de cosas, puede servir. Yo, la verdad, si quiere salir. Ya,
Ya, yo la verdad no confío mucho en esas pruebas de ADN. Hay otra prueba, que es en heces fecales, que determina antígeno. Esta es buena, siempre y cuando no tenga parásitos. Ya saben ustedes que si un paciente está defecando sangre o moco, primera cosa que tienen que pensar es parásitos. Muy bien. ¿Quién dijo? Tú no necesitas nada. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ah? ¿Sí? No, pero no necesita nota, le digo. ¿Ah? Sí, ¿quieres regalar tu nota? Después vamos a ver. ¿Ya? Entonces, parásitos, ¿no? Lo primero que vamos a determinar parásitos. Y si no es parásitos, bacterias, ¿cierto? No virus. ¿Ya? No. ¿Ya? Porque si hay sangre y moco, significa o parásitos o bacterias. Ya no se olviden. Raro sería un hongo, y virus casi nada. ¿Sí? Entonces, si yo determino que no hay bacterias comunes, ¿no es cierto? Porque esa también es una bacteria. Cuando hablo de bacterias comunes, estoy hablando de 3 o 4 bacterias nada más que están en heces fecales. ¿Cuáles son? Escherichia coli. El último, siempre comienzan de los pies, van por de la cabeza. S y S, no se olviden. Salmonella o Shigella. Sí, tercero puede ser, ahora sí, Escherichia coli, pero solo la enterohemorrágica, después nosotros no nos interesa. Y el Campylobacter, que no hemos visto, que a ver si vemos hoy un poquito. ¿Ya? Entonces, si yo no determino bacterias, no hay parásitos y hay defecación, o sea, hay sangre, hay una prueba que se llama sangre oculta en heces fecales. Sangre oculta en heces fecales. Si esta sangre oculta en heces fecales es positivo, ahora sí me animo a hacer la detección de antígeno para Helicobacter pylori. Solo con eso, nuevamente, podría decir si tiene Helicobacter pylori. Al final, mejor endoscopía, ¿no? Claro, porque ¿para qué voy a hacer un diagnóstico erróneo? ¿Por qué la población no se quiere hacer endoscopía? Uno por el costo y otro porque es un examen invasivo, ¿no es cierto? Esa es la situación. Bueno, si el paciente lo detectamos, sería interesante detectar en alguna de estas fases, excepto ya en este, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque esa es la probabilidad. Una úlcera se puede, de alguna manera, ya sea duodenal, gastritis, etcétera, se puede hacer. Una displasia todavía un poco acá, pero ya un linfoma o un cáncer es una probabilidad que el paciente puede. Así que tengan cuidado. Bueno, ahí está lo mismo, las características que hace, la úlcera y todo lo demás. Entonces, en la infección aguda el paciente puede tener náuseas en particular, fiebre rara, náuseas es. Ya esa sensación de ardor a veces, ¿no? Sí, principalmente en ayunas, ¿no? Sí, hay que estudiar. Los pacientes no quieren ir al médico por una serie de razones. ¿Sí? Y si en este momento hacemos una rastreaje en Cochabamba, estoy seguro que el 30% por lo menos tiene Helicobacter pylori. ¿Sí? Porque es una de las bacterias más incidentes en este momento. ¿Ya? Entonces, si tengo esa sensación, ¿no es cierto?, tengo que asistir. Puedo tener dolor, rara vez el vómito, puede durar semanas, inclusive puede persistir años ese dolor. ¿Ya? ¿Sí? Ahí pregunten a sus mamás. Las mamás se aguantan, no quieren ir al médico. Está el tiempo, ¿sí? Se aguantan, no toman. Entonces, ese es el problema. Entonces, más o menos un 90% de los pacientes pueden crear úlceras y estas después pueden comenzar a hacerse un carcinoma o un linfoma tipo MAC. Así que es importante. Entonces, la gastritis aguda o infección aguda se puede curar, en cambio la gastritis crónica no. Ya es de por vida, ¿sí? Porque el daño es de por vida. ¿Puedo matar a la bacteria? Sí, pero el daño es irreversible. ¿Sí? A no ser que de repente tenga una buena multiplicación y alguna cosa por ahí y pueda borrar la parte gástrica, pero no, después queda con la lesión.
Por eso que esta es una enfermedad similar a otras enfermedades metabólicas como por ejemplo la diabetes. ¿Sí? En la diabetes toda la vida tengo que tomar un hipoglicemiante o al final tengo que inyectar, ¿no es cierto? Un hipoglicemiante. ¿Sí? No alguien que regule la glucosa. Lo mismo, ¿ya? Todo el tiempo tengo que tomar un antiácido. ¿Por qué el antiácido? Porque es el que va a... Es como una herida, ¿no? Si tú tienes una herida y alguien te toca, ¿sí? ¿Te duele o no te duele? Imagínate una quemadura. ¿Sí? Las quemaduras son horribles, ¿no? Y tienen una alta sensibilidad. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es lo mismo, ahí adentro es lo mismo. Y como ustedes son excelentes cochabambinos, aumentan su gastritis con una sustancia que, si alguien me dirá, pero doctor, mi mamá se ha mejorado comiendo locoto. Esa es otra historia. El locoto tiene toda su estructura, ¿no es cierto? ¿Ya? Dentro de esos hay sus paneles que llaman venas, ¿no? Así los llaman, pero son, no sé cómo se llamarán, pero tienen otro. Entonces, y cuando uno hace la llaga, hace sin esas venas, ¿no es cierto? Entonces ahí está, hay un ácido que va a dañar en la parte gastrointestinal. Y todos los elementos picantes, todos los elementos picantes, ¿no? Por eso que el paciente con algunos, de alguna manera lo protege sustancias como por ejemplo sustancias lipídicas, ¿no? Claro, obviamente el bicarbonato, todas estas son sustancias antiácidas que van a regularizar la parte ácida alcalina, ¿no es cierto? Pero también algunos como la leche, por ejemplo, ¿no? La leche puede tapizar, pero a algunos no les hace bien la leche, ¿sí? Pues no vale. Otra situación, el agua, simplemente agua. ¿Ya? Bueno, entonces ahí están todas las características de las infecciones. Bueno, ahí está, uno normal y uno ya normal. Pus, ¿no es cierto? Pus, eso es lo que hace la lesión. Y una vez que este señor, y tan bonito que parece, ¿no? Esta bacteria. Además, en internet hay lindas fotos. Yo en mis trabajos, que a veces presento, me gusta colocar esta foto, ¿sí? Porque es la más bonita, ya, porque la lecherita es horrible, ¿sí? Ya, pero esta es la más bonita, ¿sí? Y si tú ves en tridimensional, ¿ya? Entonces, miren, comienza a dañar. ¿Ah? Sí. Entonces, miren, comienza a dañar y comienza a ulcerar. ¿Ya? Lo que hace normalmente es un daño a este nivel. ¿Sí? Comienza a venir a dañar esta parte. Obviamente los neutrófilos quieren ayudar, pero esta bacteria horrible comienza a deteriorar el tejido. Y hace lo que hace acá. Miren, acá ya como un proceso necrótico. Esto hay que cortar, no hay otra alternativa. Porque aquí hay células. Si esto comienza a regenerar, posiblemente, ¿no es cierto?, se pueda como que curar, limpiar, como sacar. Pero si no, no. Entonces esa es la característica, la destrucción del tejido de estas bacterias. Son horribles estas bacterias. Lamentablemente están en diferentes partes. ¿Ya? Bueno, ahí está, bien. Uno normal, miren, aquí está. Sí. Es lo mismo que hacen las pulguitas, los piojitos, no mucho los piojos, pero igual, escarban, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Han visto alguna? Piojito. Piojito escarba y deja su huevo ahí adentro, por eso es. O los conejos. Todos han visto alguna vez o han tenido un conejo en casa, ¿no? ¿Qué hacen los conejos? ¿No? Escarban, hacen maravillosos túneles, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, solo que no son bien organizados. ¿Sí? Aquí, por todo lado, ¿no es cierto? Ya, no hay conejos ingenieros. ¿Ya? ¿Sí? Sumamente desorganizados, ¿no es?
Entonces, lo mismo. Estos, lo mismo, van comenzando a perforar en cualquier parte. Y perforan, hasta que te causan un daño y al final te causan una lesión que el organismo lo produce porque, ¿qué es el cáncer? La producción de células anómalas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces eso es. Entonces comienza a crecer, hasta que crece tanto que después comienza a diseminarse, y si se disemina a órganos importantes como pulmón, meninge y otros lugares, el paciente fallece lastimosamente. Entonces ahí está. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Determinar, ¿no es cierto?, a través de una biopsia rara. ¿Sí? Algunos países están haciendo cultivos, creo que les está yendo muy bien, ¿sí? Pero en Bolivia no tenemos. Hay unos ensayos que están haciendo en La Paz que hasta ahora no tenemos resultados, ¿sí? O de repente ya tienen resultados, pero hasta ahora no nos los cuentan, ¿sí? Yo he buscado en internet y no he encontrado medios de cultivo. Obviamente hay, ¿no?, en internet, pero son, pues, creo que hay que traer de la luna, ¿sí? Porque te piden una serie de sustancias que no hay en Bolivia ni en Sudamérica, ¿sí? Argentina creo que también está haciendo un trabajo de combate piroli por medio de cultivo, ¿ya? Si alguien quiere investigar un poquito, para el lunes me lo trae, ¿sí? ¿Ya? Respecto a cultivos de Helicobacter pylori. No busquen Bolivia, no van a encontrar, ¿ya? Pero de preferencia que sea de Sudamérica, ¿sí? De Sudamérica, ¿sí? No de Marte, ¿no? ¿Ya? No hay muchos elementos. Bueno, creo que no tuvieron la oportunidad de preparar un medio de cultivo, ¿no? Ustedes, ¿no? Que no alcanza el tiempo, ¿sí? Pero para preparar un medio de cultivo es como preparar una gelatina, ¿sí? ¿Saben preparar gelatina? Sí. Fáciles, ¿no? Es lo más sencillo, ¿sí? ¿Ya? Y si quieres le aumentas un chantilly, ¿se llama? ¿Está bien? ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Ah? ¿Chantilly? ¿Qué por ahí tienen otros? Eso también es lo más sencillo, ¿no es cierto? Es sencillo. Es agarrar agua hervida, ¿sí? Colocar, ¿sí? Dejar enfriar el refrigerador. Agarrar una batidora con hielo, limón y listo. Más azúcar. Es lo más sencillo, ¿sí o no? Es que ustedes estudian medicina. Entonces, es lo mismo hacer un medio de cultivo, es lo mismo, ¿sí? Se coloca agua, se coloca el agar, ¿sí? Se mueve, se calienta y después se vacía en unas cajitas PET y listo. Pero todo ese conjunto de ese medio de cultivo tiene una secretona, tiene de hecho sales, ¿no? Sodio, potasio, etc. Entonces ese es el problema con el cultivo, que necesitamos esos medios, ¿ya? Porque son medios en base a algas, ¿sí? Y algas marinas. Bolivia no tiene eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Por culpa de ustedes que nos han quitado el agua, que nos han quitado. ¿Ya? No. Sí. Por ahí podíamos salir al mar. ¿Ya? Sí, claro, en Chile, ¿qué vamos a hacer? Con Chile no hay vuelta que dar. ¿Ya? Con Brasil. Bien. Entonces, ¿qué otros exámenes podemos hacer? Exámenes de sangre, para detectar anticuerpos. ¿Qué anticuerpos IgM? Aquí, ¿qué es importante? Que este y este sea positivo, ¿sí? Si uno solo es positivo, como que no está muy, yo por lo menos no. Ahora, si los tres positivos, bien. Pero el IgM es importante porque es algo, el A significa presencia, porque el A se encuentra en secreciones, ¿no es cierto? Ya, lágrima, leche. Y la G, eso. Ya, de preferencia, siempre los dos tienen que ser positivos. Si uno solito es positivo. Y ese es el problema en Bolivia. ¿Por qué? Porque nadie hace IgA. ¿Sí? Seguros y todo lugar. IgM nomás hace. Sale positivo, tienes el Helicobacter pylori. Yo no garantizo. ¿Ya? Bueno, ustedes dependen, no sé, ya ustedes determinan. El único método es este método, que es la endoscopía, de los cuales se puede
ser de repente cultivo, pero lo más importante es el rápido de la uriasa. Hoy tenemos técnicas moleculares, claro que sí, eso es maravilloso. Pero para que yo tenga estas técnicas moleculares, para decir biología molecular, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Ah? A ver, de aquí, final, todos los finales. ¿Ya? Dime, ¿en qué muestra se hace el GeneSpec? Rápido. No me digan que no saben. ¿Ya? No, tranquila. No, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si los 6 no responden al examen, entra tuberculosis. Vamos. A ver, silencio, por favor. ¿Qué muestras? Me está diciendo el tipo de muestras. Ya, no importa, pues, ¿quieres pasar? Izquierda o adelante. Adelante, listo. Dale. Puede ser una biopsia. Ya, a una. Ya. ¿Quieres pasar? ¿Adelante o a la izquierda? Adelante. Vamos. Si no, pasa, rápido que dice. Ya, atrás entonces, el último de acá. Rápido. No, si quieres pasas, no hay problema. Pasas y adelante. Conste, son 2 más, si no, ya saben, tuberculosis y el examen. Vamos. Ya, dime los 3 rapiditos. Rápido, fuerte. Ya salvamos. ¿Ya? Entonces, ¿el GeneSpec? Sí, tengo una, siempre hay segunda opción. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, biología molecular es lo mismo. ¿En qué se hace? Quería preguntar algo más, pero ya. ¿Qué es el GeneSpec? ¿Ya? Pero no he entendido muy bien. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, es una prueba de biología molecular que lo que necesitamos es justo una muestra. Y esa muestra tiene que ser en este caso una biopsia. ¿Ya? No puede hacerse en... Sí. ¿Por qué no puede hacerse? Porque biología molecular determina el gen. ¿Y dónde está el gen? ¿Está en la sangre? No está en la sangre. ¿Qué está en la sangre? Anticuerpos. ¿Sí? Por tanto, yo no puedo hacer en sangre, ¿no es cierto? Alguien se animó a hacer en sangre, a ver si le salió mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que determina el PCR es el gen. Adenina, guanina, citosina, etc. ¿Y dónde está eso? Está, ¿dónde? ¿Dónde está la adenina, guanina del Helicobacter pylori? ¿Dónde? Eso. En la bacteria. En la bacteria está. Si yo le hago una biopsia y está la bacteria, el resultado va a ser erróneo. Si yo le doy saliva, le doy lo que sea, para que me haga PCR, ¿me servirá? Siempre y cuando la bacteria esté aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Ahora, puede ser. Yo no me arriesgo. ¿Sí? Alguien se arriesgó a hacer biología molecular en saliva. Pero si por el beso se transmite, es cierto, se transmite por el beso. Pero la probabilidad de que la bacteria esté siempre en la vía oral es baja. Entonces, por eso que la mejor es una biopsia de la parte gástrica o donde se encuentra el daño. Doctor, cualquier contacto con invasión de la bacteria, si no es tratada, le va a llegar a la crónica o el paciente puede tener unidad para expulsarla. ¿Hay casos? Yo no conozco de casos que hayan curado así, que hayan curado porque se curó, ¿no es cierto? No hay casos. ¿Ya? Y no hay probabilidad. ¿Sí? Ahora, no hay evidencias claras de muchas enfermedades, en este caso invasivas, que se curen así. ¿Ya? Porque ellas siempre, en este caso,
por tiempo, el helicobacter pylori siempre entra a la parte crónica. Y como gastritis crónica puede estar toda la vida. Y de repente nunca se hace un cáncer. Hay esa posibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, técnicas moleculares es una opción, no se olviden. ¿Sí? Test rápido de la ureasa, segunda opción. ¿Sí? Si quieren corroborar con estos otros test, ya. Yo no aconsejo. Bueno, lo que se hace es sacar, ¿no es cierto?, esa úlcera, y con eso se puede hacer dos pruebas, la prueba de ureasa o la prueba de biología molecular. ¿Sí? Si en el futuro tenemos cultivo, perfecto, maravilloso. Ya uno de ustedes, el lunes, me va a decir cuál es el método de cultivo. Los métodos no invasivos, serología, IgG, IgA, IgM, que puede ser por la detección de antígenos en esos espectrales que les he mencionado, es una probabilidad. Pero esta me dice, casi estoy seguro que tiene Helicobacter pylori. Esta me dice, creo que tiene Helicobacter pylori. Y la prueba de viento parece que tiene Helicobacter pylori. ¿Ya? Entonces, ¿qué le vas a hacer a tu paciente? Esto. ¿Ya? La prueba de ureasa. Y para eso necesito una secreción, una biopsia. ¿Ya? Entonces no se olviden. ¿Ya? Porque esta es otra prueba. ¿No? Esto es la prueba de aliento, ahí está. ¿Ya? Es una probabilidad. Todas estas pruebas. Esta es la magnífica prueba de ureasa que se hace con una biopsia gástrica. ¿Ya? Ahí está. Sí. Ahora, obviamente el cultivo sería maravilloso. Ya es otra opción. Ojalá tengamos ya. ¿Sí? Pero, ¿cuál va a ser la dificultad del cultivo? Bueno, uno, el tiempo. ¿Qué más? Que de la misma manera necesito una biopsia gástrica. Entonces, ¿para qué? No es que mejor la prueba de ureasa y listo. La prueba de ureasa es la más sencilla. ¿Sí? Hay un antígeno que viene de color amarillo, se coloca unas gotitas de la biopsia gástrica aquí y si cambia de color a rosado o rojo, así, es positivo. Y listo. Nada más. Eso es todo. Así de sencillito. Entonces, ¿qué preferirían hacer? ¿Hacen una biopsia y le hacen cultivo o biología molecular? Ureasa, ¿no es cierto? Listo. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuáles son los exámenes para determinar si Helicobacter pylori? Todo es con biopsia. Todo es con biopsia. ¿Ya? Me ha dado una buena idea. Le voy a poner el examen. ¿Qué muestras necesitamos para determinar si Helicobacter pylori? ¿Esta vez me puedes ayudar en esa pregunta o no? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Nunca estaba eso en el examen. Ahora está. ¿Qué muestra determinamos? ¿Ya? ¿Sí? Si le ponen sangre, hemos dicho que. ¿Le ponen aliento? No. Saliva, etc. La única es la biopsia. ¿Y qué exámenes? Ureasa, biología molecular y cultivo. ¿No es cierto? Entonces, para biología molecular necesito esa y lo hago determino. Para el cultivo necesito eso, voy a cultivar. Y a ureasa necesito una gotita. ¿Cuál es? Ureasa, ¿no es cierto? Porque el cultivo te va a tardar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la más sencilla? La prueba. ¿No es cierto? El tratamiento es un tratamiento que debe ser una triterapia, inclusive una tetraterapia. Aquí la clave es la claritromicina. No sé dónde estará. Aquí está. ¿Ya? La claritromicina, que es el medicamento de elección más importante. Obviamente le voy a dar además un inhibidor de proteínas, digo de pared celular, como la amoxicilina. ¿Sí? La claritromicina y la amoxicilina como una opción. ¿Qué más le tengo que dar? El antiácido que necesito, que regule, que mantenga la parte gástrica equilibrada. Y eso es todos los antiácidos que ustedes conocen. ¿Ya? Bicarbonato, omeprazol, pantoprazol, ranitidina, todo lo que ustedes conocen, ¿no es cierto? Que en algún momento han debido tomar. Sí, todos esos lo que hacen inhibir más o menos esta acción de la ureasa que daña el tejido, y el tiempo de tratamiento es de 14 días aproximadamente.
Alguna vez se puede extender a 21, hasta 28 días en algunos casos. ¿Ya? Porque lo que quiero es erradicar, matar a la bacteria. ¿Voy a curar? No voy a curar, porque el daño está hecho. Pero lo que quiero es matar a esta bacteria. Y al año debo hacerme una endoscopía, por lo menos. ¿Sí? Si yo he tenido Helicobacter pylori, cada año me tengo que hacer una endoscopía. O cada 2 años, dependiendo de la edad. ¿Sí? Normalmente dice, si eres menor a 40, una vez cada 2 años. ¿No? Si eres de 40 a 50, una vez al año. Si eres de 60, 70, 2 veces al año. Así. Va cambiando, ¿no? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que según la edad del tejido se dañe más rápidamente existe. ¿Ya? Lo que queremos es evitar el cáncer. Esa ya no vamos a poder hacer nada. ¿Sí? Ahí es el problema. ¿Ya? Entonces ahí están las características del tratamiento. Ahí en la literatura que les presento dice metronidazol más. Si quieren le dan metronidazol. ¿Ya? Porque el metronidazol de alguna manera ayuda a evitar la proliferación de otros microorganismos, por ejemplo parásitos. ¿Sí? Entonces mi tratamiento ayudaría de alguna manera a erradicar o eliminar al Helicobacter pylori. Ahora, ¿cuál es el problema? Que algunos Helicobacter pylori están en tejido profundo y de repente no le llega la acción del medicamento. Y entonces puede subsistir. Por eso que es importante, una vez que haga tratamiento, a los 6 meses o al año hacer un control con una endoscopia. Si ya no hay uriasa, significa que ya no hay bacteria o Helicobacter. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Bueno, entonces esa sería más o menos en cuanto al Helicobacter pylori. Vamos a ver otro grupo que son las espiroquetas. ¿Hasta aquí alguna consulta? Sí, dime. En esos casos, ¿se podría hacer también una colonoscopía o colonoscopía? La colonoscopía siempre y cuando haya algún daño a nivel del tubo del intestino grueso, en especial a nivel del recto, ¿no? O sigmoide. Pero ahí posiblemente sea otra patología, no Helicobacter pylori. Casi el Helicobacter pylori no llega al estómago y del estómago se va un poquito al intestino delgado, duodeno principalmente, o se va a la parte del esófago. Cuando se disemina, pero ya esto es en una fase ya avanzada, ahí sí puede ir a dañar otros órganos, ¿no? Ahí puede llegar a diferentes, al peritoneo y a otras partes. Ahí podría llegar a la parte, pero eso es en casos raros. Ya, la colonoscopía sería en otras patologías, una de ellas, Clostridium difficile, que en algún momento hace, ¿no? Unas úlceras a nivel del recto, ¿sí? O podrían ser parásitos, ¿no? Como la enfermedad histolítica, la Bacterium coli o el Trichuris trichuria, que son unos. O algún proceso de vólvulos o infecciones de la parte del recto, ¿no? O sea, pero el Helicobacter pylori es por lo menos yo no tengo ningún caso de Helicobacter pylori hace ni en pulmón, ni en corazón, solo a nivel estómago, esófago y duodeno. ¿Ya? Si tienes algún caso, más bien avísame, sería maravilloso conocer. ¿Qué hace resistencia a la claritromicina? Tendríamos que ver alguna opción de la misma línea. Ya la claritromicina viene a ser un inhibidor 50S, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que ver algo similar, ¿no? De repente una clindamicina, que podría ser una opción. ¿Ya? Hasta hoy no hemos tenido resistencia a la claritromicina, felizmente. Ahora, debe haber resistencia y eso es una situación muy interesante. Pero nosotros, ¿cómo vamos a determinar si la claritromicina es sensible o resistente? ¿Cómo yo sé que la claritromicina es resistente o sensible?
¿Ah? Con cultivo. ¿Tenemos cultivo? No tenemos cultivo. Entonces, por eso que ahorita no tenemos la herramienta necesaria para determinar. Biología molecular sí es una opción, ¿no? De poder determinar la sensibilidad o resistencia a la claritomicina. Ya, pero eso es otra situación. Ya en Bolivia no tenemos tampoco todavía esa herramienta. Entonces, suponemos, y por eso es una excelente interrogante que menciona su compañero, suponemos que la claritromicina es sensible, porque hasta ahora no hemos tenido casos, por lo menos No se ha hay hecho. entonces casos con muchas. No hay casos con resistencia a la claritromicina, pero tampoco tenemos evidencia. O sea que estamos como los médicos del Ministerio de Primer Nivel, tratando a ciegas. ¿Ya? ¿Sí? Pero con buenos resultados. La mayoría de los pacientes han mejorado, o sea, su sensación. Y hecha biopsias al año, han salido negativas ya obvias. Entonces, ¿qué suponemos? Que la claritomicina ha servido, ¿no es cierto? Entonces ahí quedamos. ¿Listo? Entonces te dejo ese trabajo para vos. Ya, determinar la resistencia de la claritomicina en algún momento, no en este año. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna consulta más? ¿Vale? Todo está claro, listo para el examen. Bueno, ya estamos casi terminando. Miren, nos faltan 3 temitas más que hemos dejado un temita que se llama la revera, ¿no es cierto? Un bacilo gram positivo. Con eso más, listo para el examen. Ya creo que ya una semana. Este lunes el próximo todavía, ¿no? Muy bien. Entonces, el treponema y la leptospira vienen a ser espiroquetas, del grupo de las espiroquetas. Ahí está. Además tenemos la borrelia, que no creo que esta vez veamos la borrelia. La borrelia es transmitida por garrapata. ¿Sí? ¿Ya conocen la garrapata? ¿No? ¿Ya? Sí, en especial en lugares donde hay animales como principalmente caballos, ovejas, de ese grupo, llamas, etc. Ya no tanto en vacas ni cerdos, ¿ya? Sí, más de ese grupo, que es donde hay las garrapatas. Te echa la garrapatita y te causa una infección. Pero es muy raro. La que sí tenemos muchísimo es este grupo de los treponemas y las leptospiras que ahora están aumentando. Dime. De la enfermedad de la carbohidratosis no es muy, no tiene frecuente. mucho caso, Sí. pero no tiene cura y es bien difícil, ¿no? Bueno, el tratamiento es la penicilina, como siempre, la penicilina, pero no. Eso es paliativo. Sí, es paliativo. ¿Por qué? Porque la garrapata te lesiona el tejido y te causa una infección, ¿no? Pero después se come tu sangre, todo eso. ¿Ya? Eso es la característica. Entonces, es interesante la verdad. Bueno. Las espiroquetas son bacterias helicoidales, como ven acá, ¿no es cierto? Ya, bastante móviles, ¿sí? Porque tienen esa característica. El detalle que estas espiroquetas, ¿no? Dentro de su estructura, no tienen una pared celular específica. Por eso que yo no puedo llamarle bacilo gram negativo. Por eso que se llama espiroquetas. Dentro de estas espiroquetas tenemos, hemos dicho, a la borrelia, tenemos a la leptospira y al grupo de los treponemas. Y los treponemas son cuatro tipos de treponemas. Pero uno es el que nos interesa y solo ese vamos a ver en esta oportunidad. Y se conoce como treponema fallido, causante de una enfermedad que ustedes conocen y que se conoce con el nombre de sífilis, ¿no? ¿Ya? Y es una enfermedad altamente incidente y es la que sí o sí tienen que saber. ¿Por qué? Porque es una enfermedad. ¿Qué es lo bueno de la sífilis? Que se cura fácilmente con una penicilina. Muy sencillo, ¿sí? Si yo le doy penicilina con inhibidor, mejoro su tratamiento. Es muy sencillo de hacer. Ahora, la detección de la sífilis sí es complicada. Es complicada porque
porque normalmente el paciente no se hace esta prueba, ¿sí? Y a veces tiene la lesión, y hay tres tipos, o sea, tres fases de la sífilis: la primaria, la secundaria y la terciaria. En la primaria hay signos y síntomas, en la secundaria a veces hay signos, y en la terciaria ya hay signos, pero ya avanzados, con lesiones irreversibles. Entonces, es un bacilo gram negativo mal dicho, ¿ya? Porque no se tiene con la definición de Gram, pero en la literatura lo colocaron dentro del grupo de los bacilos gram negativos. Yo nunca pregunté esto y accedí, ¿ya? Por si alguien ve el libro de algo y dice, pero en el libro dice bacilo gram negativo. No, sí. Ya nunca pregunté. Yo siempre digo que eso es una espiroqueta o un espíritu. ¿Ya? Entonces, dentro de sus características, tiene una envoltura con una vaina de glucosaminoglucano, que es lo que aparentemente le da la característica de la arteria. Tiene una membrana externa. Sí, por lo demás, ella se divide por fisión transversal, no como las bacterias por fisión binaria o bipartición. Tiene unos flagelos que le sirven para movimiento, y por lo demás, no. ¿Qué es interesante de esta bacteria? Que crea anticuerpos ya el día 7 de la enfermedad. O sea, es rápido. O sea, crea ya el día 7 de la enfermedad. Normalmente los anticuerpos en este caso, las IgM, ¿no? Las IgAs no se ven en la sangre, ¿sí? Pero sí aparecen estas IgAs como una acción de respuesta inmunitaria, ya, porque las IgAs están en secreción, pero como respuesta aparece en el suero. Ya les he dicho, en el suero está todo, ¿no es cierto? Ya saben ustedes, está todos los componentes que el ser humano tiene. Y a través del suero nosotros podemos investigar prácticamente todo, ya, glucosa, creatinina, electrolitos, hormona de crecimiento y todo, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo podemos verificar las inmunoglobulinas M. Ya saben que inmunoglobulina M significa infección aguda, ¿sí? En el caso de sífilis, efectivamente aparece la inmunoglobulina M, pero rápidamente, más o menos el día 7 de la enfermedad. El día 0 se enfermó y el día 7 ya aparece estas inmunoglobulinas. Pregunta de examen, ¿cómo se llama esto? Se llaman reaginas. Reaginas, ¿ya? ¿Sí? Estas reaginas que se forman se pueden detectar, ¿sí?, mediante pruebas inmunológicas. No hay otro método. Hay un método directo que es el de campo oscuro, pero nosotros no utilizamos ese método. El único método que utilizamos es la prueba de las reaginas. Entonces, dentro de la clasificación de las espiroquetas, ya hemos dicho, tenemos al treponema, tenemos a la borrelia y tenemos a la leptospiras. Ahora vamos a ver al treponema y a la leptospiras el día lunes, ¿sí? ¿Cuál es el reservorio de estas enfermedades? El humano, ¿cierto? En el caso del treponema fallido, es la transmisión directa, porque es una enfermedad de transmisión sexual. Que también la madre le puede pasar al niño, sí, por medio del cordón umbilical. ¿Ya? Claro. Si tú detectas, lo puedes. Es bonito, ¿no es cierto? Sí. Pero también, o sea, es una transmisión directa. Sin embargo, también hay otras enfermedades, como el caso de la borrelia, por ejemplo, que es, en este caso, de artrópodos. ¿Sí? De artrópodos. O también en el caso de la leptospira, por medio de ratones o ratas de cola larga, ¿sí?, que ellos transmiten la enfermedad de la leptospira. ¿De qué manera lo determinan? Mediante la orina. Ya en la orina está la bacteria que no puede contaminar el ambiente o los alimentos. Obviamente, si yo me lo consumo el alimento y tengo una lesión en alguna parte, me infecta, porque la leptospira entra por traumatismo, ¿sí? Lo más común de la leptospira es que
el agua esté contaminado de las bacterias, yo pise el agua y me corte con un vidrio, etc. Y en ese momento penetre la leptospira. Es lo más común, por un trauma. Ya, eso vamos a hablar de lunes. Y por vectores hemos dicho nuestras queridas garrapatas. Entonces, del treponema tenemos 4 subespecies o 4 especies. Tenemos el treponema fallido, subespecie tertenue, causante de la ramdesia. Fallido, subespecie endémico, causante de Bequera. Causante el treponema carateum, que es otro diferente, más de Pinto, y el treponema fallido, la sífilis, ¿no es cierto? Entonces, del treponema fallido tenemos 3 subespecies, vale decir, el pallidum, sífilis, el tertene fambresia y el endémico el Bequera. Y el carateum, que es una enfermedad que se conoce como mal de Pinta o mal de Pinta. ¿Ya? Esa es la característica de esta enfermedad. De acá solo vamos a ver la sífilis. La sífilis, igual, no tenemos medios de cultivo hasta ahora. Ni siquiera creo que existe. ¿Ya? Y nadie le puso atención al cultivo, que sería lo mejor. ¿Por qué? Porque tenemos esto. Esta es una herramienta maravillosa. La prueba de reaginas es una prueba, pero única en lo que existe. Por tanto, no necesitamos cultivar. Hay pruebas de inmunofluorescencia, hay de microcampo oscuro, etc. Pero nosotros no utilizamos aquello. ¿Ya? La única prueba que utilizamos es la prueba inmunológica en sífilis. ¿Ya? Más adelante hay 2 pruebas que ustedes tienen que saber y está en el examen. Se conoce como RPR o BDRL. ¿Ya? Lo van a anotar más adelante. Entonces, el treponema fallido tiene como dentro de sus características, ¿sí?, que tiene una enzima, la hyaluronidasa, pero lo más importante tiene esto, que es la cardiolipina. ¿Qué hace esa cardiolipina? Es el antígeno. ¿Y qué hace el antígeno? ¿Qué hace el antígeno? Produce anticuerpos. Eso, produce anticuerpos. Por tanto, la prueba para detectar la sífilis es la detección de reaginas, ¿no es cierto? Estas reaginas son los anticuerpos. ¿Y qué se llama el antígeno? Cardiolipina. Ese antígeno, ¿no es cierto? Si hago la unión de estos dos, hay una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Cómo se detecta esto? Mediante un proceso de... ¿Han hecho grupo sanguíneo alguna vez? No. ¿Ya? ¿Qué no más fácil? ¿Sí? ¿Ya? Entonces el grupo sanguíneo es lo más sencillo que se hace, ¿no es cierto? 3 gotitas, 2 gotitas para grupo y 1 gotita para factor RH. ¿Sí? ¿Ya? Si en la gotita del antígeno A hay un proceso así de grumos, ¿no?, que se llama precipitación o aglutinación, significa que eres del grupo A siempre y cuando en el grupo B no haya nada. Si en el grupo B hay ese proceso de aglutinación y en el grupo A no hay, significa que eres del grupo B. Si en el grupo A y en el grupo B hay ese proceso, significa que eres AB. Y si en ninguno no hay, significa es O, o C, ¿no es cierto? Y en el positivo tienes lo mismo. Si aglutina, eres positivo. Y si no aglutina, eres negativo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Tú eres positivo? Negativo. No puede ser. ¿Ya? Entonces esa es la probabilidad. Lo mismo acá. Si aglutina, es positivo. Si no aglutina, es negativo. Qué sencillo, ¿no es cierto? Es la prueba más sencilla que se hace. ¿Ya? A esta
periodo de aglutinación de esa reactina con la cardiolipina se llama proceso de floculación. ¿Ya? Se llama proceso de floculación. Por tanto, si hay floculación es positivo, si no hay floculación es negativo. En sífilis, por alguna situación, alguien se le ideó y dijo, lo vamos a denominar como reactivo y no reactivo. ¿Para qué hacen tanta historia? ¿No es cierto? Para mí, positivo o negativo. ¿Ya? Pero en el libro y en el examen está como reactivo y no reactivo. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Por si no me entienden algo. ¿Ya? Porque el caso clínico es, el paciente es reactivo a tanto. ¿Ya? Ahora, aquí sí es importante lo que ya ustedes saben. Diluciones. 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32, 1 en 1024. ¿Ya? Se hace diluciones igual que una reacción de Vidal, ¿se acuerdan? Cuyo límite de corte era ¿ya pues? ¿Qué van a hacer con sus pacientes? ¿Me van a tratar bien? Ahora, si no tienes nada, paracetamol. ¿Ah? 1 en 8. Lo mismo acá. 1 en 8 es el límite de corte. Por tanto, si un paciente es positivo 1 en 2 o reactivo 1 en 2, ¿tiene sífilis o no? No. 1 en 4? No. 1 en 8? No sabemos. No sabemos. ¿No es cierto? 1 en 32? Sí. ¿No es cierto? Entonces, esa es la relación. Y así están los casos clínicos. Entonces, no se olviden. ¿Ya? Entonces, la reacción, sí. El reactivo para esta prueba, ya vamos a ver más adelante, hay dos pruebas. El LPR y el PDR. Ya que son las pruebas para determinar sífilis. Estos son los exámenes. Este examen hace esto. ¿Ya? Entonces, el antígeno que utiliza estas pruebas es un antígeno que los de la industria que fabrica el LPR o el PDR le ha aumentado a la cardiolipina dos cosas, la lecitina y el colesterol. Por tanto, esa unión de esos tres elementos sí hacen el antígeno. ¿Ya? Cardiolipina, lecitina, colesterol. Facilito. ¿Ya? Cardiolipina, lecitina, colesterol. ¿Sí? Está en el examen, ¿no? ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Entonces, la patogenia de la enfermedad tiene una lenta evolución, periodos cortos sintomáticos. Vale decir que la pústula está solo un tiempito, una semana, 5 días, 10 días. Sin embargo, tenemos largos periodos asintomáticos, porque de la fase 1 pasa a la fase 2, que es como indeterminada, ¿sí? Y esa puede durar largo tiempo. Y el paciente puede decir, no tengo sífilis, sin embargo, tiene sífilis y está diseminando la enfermedad. ¿Sí? Y el cuadro muy variable donde el paciente puede entrar a una fase crónica de la enfermedad. Entonces, la puerta de entrada en la sífilis es por contacto. Por contacto. ¿Sí? Transmisión sexual en la mayor parte de los casos. Pero también tenemos una vía congénita. Hay tres tipos o tres fases de la sífilis: la primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria también se conoce como chancro. Algunos lo dicen chancro duro. ¿Por qué? Porque es una lesión endurada, ¿sí? Con linfadenopatía en la mayoría de los casos. La secundaria tiene lesiones mucocutáneas en todo el cuerpo, pero que a veces no son visibles. Y la terciaria es una lesión granulomatosa, con deterioro del tejido, lesiones a nivel del sistema nervioso central, lesiones a nivel del tejido óseo, a nivel cardiovascular, etc. Ya es una fase ya irreversible, donde ya no puedo hacer nada con el paciente. En la sífilis primaria, secundaria y terciaria es la sífilis que se adquiere por contacto, ¿no es cierto? De hecho, siempre comienza con sífilis primaria, no hay que el paciente directo a la secundaria, no. Siempre es la primaria. Y la otra es la sífilis congénita, no se olvide, muy importante, este en el examen más adelante de decir.
La sífilis adquirida, ahí está, es por contacto sexual. Puede ingresar por contacto, ¿no es cierto?, de la piel, pero siempre y cuando la piel tenga puerta de entrada, ¿sí? Ya, yo agarro la sífilis, me pongo como cremita, no pasa nada, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, así que no hay esa acción. Pero si tengo una flotadura, ya, ¿no es cierto? La conjuntiva, sí, puede entrar por la conjuntiva. Puede entrar por vía oral, vía nasal, sí puede entrar. Pero si aquí adentro hay lesión, sí, si no, ya, entonces, esto les digo porque siempre ocurre niñas con maravillosos cuerpos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuento? Sí. ¿Ya? Sí. Necesito un escribano y puedo hacer mi libro de cuentos. ¿Ya? Porque hay una N cuentos que tenemos nosotros en la clínica. ¿Sí? ¿Ya? Puedo hacer 2 libros. De la clínica, de pacientes y de estudiantes. ¿Sí? ¿Ya? Sería fabuloso. Pero necesito alguien que escriba todos mis cuentos. ¿Sí? Resulta que a veces aparece con la lesión y culpan todo, ¿no es cierto? Culpan a las toallas, culpan a las piscinas, todo. Entonces resulta que no hay esa situación, ¿sí? Ya este es de contacto directo. La única opción es que el paciente que tenga la enfermedad te coloque la secreción genital en tu mano, ¿no es cierto? Y en herida, ¿no es cierto? Después no hay otra acción. Bien. Entonces puede encontrarse en cualquier parte del cuerpo, en algunos casos esta se multiplica, ya saben la puerta de entrada. Que es interesante que normalmente siempre está a nivel de ganglios linfáticos. Por eso cuando yo tengo un paciente con lesión tengo que verificar la parte de ganglios linfáticos. En el caso genital, ganglios inguinales, ¿no? Que es lo que normalmente se va a inflamar. Entonces, la lesión primaria hay ¿no es cierto? Una pústula, ya clarita, ¿no? Ya, una secreción que para muchos posiblemente hoy viruela cínica o de repente un herpes. La lesión secundaria hay condilomas que a veces aparecen y a veces no hay. Y en la lesión terciaria hemos visto daño en diferentes formas. ¿Ya? Tejido óseo, puede ser cardiovascular o meningio principalmente y de hecho sistema nervioso central. Entonces, ya no he colocado fotos de sexo femenino, pero ustedes lo pueden ver, son similares a estas lesiones, ya que es una especie de una pústula. Esta siempre existe. No hay sífilis si no hay esto, ya, no hay. Ahora, puede que el paciente cuando tú hagas la exploración ginecológica, tanto masculina o femenina, puede que no tenga la lesión porque ya ha cicatrizado. Cuando ustedes se hacen una heridita, ¿cicatriza o no? ¿Se sale una lesión? Sí, se sale. ¿Ya? Esto es lo mismo ocurre acá. Es una lesión que puede estar a nivel de prepucio, grande, etc., con una lesión característica. Que obviamente, de acuerdo a la anamnesis del paciente, yo voy a determinar si es sífilis o es herpes. Ahora, hay herpes tipo 2 que también es similar, pero ¿cuál es la diferencia del herpes? Que es una induración externa, vale decir que esto es como una coliflor, ¿no es cierto? Ahora, obviamente hay también papilomavirus, pero esa ya es otra historia. Entonces, realmente ese es como un arbolito. Doctor, ¿Ya? pero puede sanar una herida, pero si no hay tratamiento van a ser varios. Claro, va a seguir la bacteria por acá, en secreciones, y si este paciente tiene contacto, va a infectar. Claro que sí. Y puede pasar a la segunda fase. ¿Ya? Entonces hay una. La base normalmente es dura, por eso se llama chancro duro, y más o menos entre 2 a 10 semanas va a estar presente aquí. ¿Sí? Entre 2. Pero aparece ya en los primeros días. ¿Ya? En los primeros días, primera semana aparece. La secundaria forma los condilomas y estos pueden estar en diferentes partes, también pueden estar en la nivel anal, axilar, en la boca, etc.
haciendo eritemas, pero aquí es difícil de poder determinar porque las lesiones son a veces invisibles. ¿Ya? No podemos determinar. ¿Sí? En esta fase puede haber una hepatitis, nefritis, pero muy raro. ¿Ya? Y esto puede comenzar a cada 3 o 4 o 5 años, otra vez aparece como primaria, secundaria, así. Va a cambiar. Pero a veces ya no aparece la lesión. Entonces en la secundaria es más difícil poder determinar. Y la terciaria, prácticamente, es una, bueno, aquí está la secundaria. La terciaria es cuando el paciente ya tiene lesiones degenerativas de diferentes partes, ¿no? Corazón, sistema nervioso, la aorta, ¿no es cierto? Con características principalmente de piel, hígado, huesos y todo. Entonces es una lesión que ya... Ahora, a esta fase llegan pocos, no hay casos. Por lo menos yo no he visto ningún caso con sífilis terciaria. Solo un caso de sífilis secundaria en un paciente con VIH. ¿Sí? Después nunca vi. Sífilis primaria, altísimo. ¿Ya? Es alto la sífilis primaria. ¿Ya? A veces con lesiones y a veces sin lesiones. Por eso es que la sífilis es difícil que no lo puedan reconocer. ¿Sí? Si lo dejan pasar así, ya saben, tienen que irse a hacer las antibalas. ¿Sí? Porque es lo más sencillo de determinar la sífilis. Que al final ustedes lo determinan mediante el examen, que se conoce como PPD. En Bolivia debería ser un examen obligatorio. ¿Ya? Yo también le he dicho a la doctora Garzón. Para ingresar a la universidad, el estudiante debe hacerse rayos X y debe hacerse pruebas de laboratorio. ¿Cómo? Hemograma, para saber si tiene anemia, alguna cosa así. Tiene que hacerse. Los extranjeros se hacen VIH. ¿Sí? Deben hacerse sífilis, ¿no es cierto? Y un examen coproparasitológico. No quieren animarme. No, se van a escapar mis alumnos. Entonces, para que den examen yo les pediré. Tampoco quieren. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué? Pero ¿es caro esos exámenes? No, pues. VIH gratis. VDRL gratis. Coproparasitológico 10 bolivianos. ¿Dónde eso? En el ministerio. Mucha cola. ¿Ah? Mucha cola. Mucha cola. ¿No es cierto? Ahí está. No hay tiempo. No, es solo los centros de salud del ministerio. Para los extranjeros también. Para todos. Solo tienes que tener ahora el ¿Y SUS. me cobran por Antes eso? no, Para hacer no una había. reserva. Sí, ahora solo tienes que tener ¿qué? ¿Qué? No, pues. Más bien. Por eso, Claro, si por eso no hay hacemos. problema. Podríamos darles puntos. No hay problema. ¿Sí? El detalle es que si no tienen el examen, no dan examen. ¿Qué? No, yo no me hago lío si ¿Ya? no el examen y es gratis. Yo Sí, voy. claro, es gratis. ¿Ya? Y así debería ser. ¿Ya? Y todos deberíamos tener ese examen al año 1 o 2 veces. ¿Sí? ¿Ya? Como medida de prevención. ¿Por qué? Porque lastimosamente no es así. Y aparecen las enfermedades. ¿Y dónde están? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque existen. Ahora, el paciente asintomático sí. Entonces ahí están las características de las lesiones. Pero no esa lesión. Hay que yo le preguntaba, mi pregunta con la leche, porque quise decir que hay algunas de las etapas que no se podría tener más pura. La terciaria. Sí, la terciaria no hay más. No hay. El paciente queda a veces queda deforme. ¿Por qué? Porque el hueso tiende a lesionarse y no se puede hacer nada, a no ser que una prótesis. La sífilis congénita. La sífilis congénita atraviesa la placenta. ¿En qué momento? En cualquier momento. ¿Sí? Si atraviesa en la última fase, no hay problema porque el feto ya está formado, ¿no es cierto? Sin embargo, puede afectar a la parte ocular, ¿ya? Una corioretinitis o alguna situación. Pero si está en la primera fase, lo que puede hacer es algunas lesiones, ¿sí? Como dientes de Hutchinson o de repente alguna aneurismas, etc.
pacientes sí pueden tener, ya porque ustedes saben que la primera fase en el embarazo, el primer trimestre, ya todavía recién va a comenzar, ¿no es cierto? Con oral, etc. Ya, pues, sí, y en la segunda fase es donde ya comienza a los órganos, ¿no es cierto? A incrementar. Ya en la tercera fase. Por eso que en Bolivia y en todo el mundo, supongo que sí, yo conozco de algunos países como Brasil, Chile y Argentina, que es obligatorio el examen de sífilis en el embarazo, que se hace en el primer trimestre, ¿no es cierto? Porque en el primer trimestre te hacen obligatoriamente 6 exámenes: un hemograma, VIH, glicemia, a veces creatinina, LPR, Chagas y un examen general de orina. Obligatoriamente. ¿Ya? Ahora sí, sobre eso aumentan de repente toxoplasmosis, la historia de clínico que está dentro. Entonces, entre las más o menos, ¿no es cierto?, 10 semanas, más o menos. Ahora, ¿puede haber abortos? ¿Puede haber niños que mueren? Sí, puede haber por la sífilis, puede. Claro, pero sí. Entonces, ¿qué puede haber en un paciente que keratitis intersticial, lesiones oculares muy importantes, los dientes de Hutchinson, está en el examen, ya, nariz sencilla de montar, periostitis o alguna anormalidad en el sistema nervioso central existe en el niño que ha nacido de una madre que tenía sífilis en la primera etapa del embarazo. Por eso es que yo tengo que cortar. Y es fácil porque solamente es la penicilina el tratamiento. ¿Y en el embarazo puedo darle penicilina? Sí. ¿Puedo dar penina con inhibidor? Sí. ¿Cefalosporina de primera? Sí. ¿De segunda? ¿De tercera no? Sí. Entonces no se puede. ¿Ya? ¿Le puedo dar quinolonas? No. ¿No es cierto? Ni otros elementos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son situaciones de que puede ser. Entonces no se olviden, ahí están las características. ¿Qué tengo que hacer para evitar la sífilis congénita? Hacer el tratamiento a la madre durante el embarazo. Pero ¿qué tengo que hacer para saber si la madre está con infección? Estas dos pruebas sencillas que se hacen en sangre. Tan sencillas que ahí están. Hay un problema de periositis. Bueno, lesiones que pueden ser. Bueno, esto es solamente para no entrar en examen en esto, que ya ustedes saben, todas las enfermedades de transmisión sexual. Obviamente aquí falta, ¿ya? Pero de repente las más interesantes, relacionadas un poco a bacterias. Neisseria, gonorrea, treponema, vagino, ¿sí? Gardnerella vaginalis, que vamos a ver, y clamidia, ¿no es cierto?, que son mis bacterias, ¿sí? Entre otros tenemos el herpes genital, tenemos las cándidas, que son hongos, y estas que son maravillosas. De estas tengo 1 kilo de pacientes, ¿ya? Sí, que se llaman trichomoniasis, ¿sí? Estas, ¿ya? Que son por parasitosis, ¿sí? Y citomegalovirus muy raro, ¿ya? Muy raro, ¿ya? Que son enfermedades de transmisión sexual. De repente ahí falta papilomavirus, ¿no? Pero bueno, para que tengan la idea. Ya, sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis terciaria. ¿Qué tenemos que determinar? Los anticuerpos. Estos anticuerpos que se forman, que se conocen con el nombre de reactivos, ¿no es cierto?, que aparecen ya desde la primera semana, día 7 ya aparecen, ¿sí? De ahí yo tengo que ver. Si mi paciente tiene una lesión y hago la prueba de LPR y sale no reactivo, le digo que no tiene y está el día 8 de la enfermedad. ¿Qué dice? Mi paciente tiene la lesión, el chancro duro, de visco, ¿sí?, con lupita, de veo, ¿sí? Le hago la prueba de LPR. El LPR sale no reactivo. Le digo al paciente cuándo fue la situación X, hace 8 días. Le digo que no tiene sífilis, ¿sí o no?
¿Por qué no? ¿Ah? La herida. ¿Qué? La herida. Sí, Tiene la herida, pero bueno. ¿Ah? A los 7 días aparece. A los 7 días aparece, pero puede aparecer a los 7 días poca cantidad, ¿no es cierto? Por tanto, más o menos, para garantizar, tengo que esperar más o menos entre 1 y 3 semanas. Por tanto, yo no le puedo decir, no tiene sífilis, ¿no es cierto? O el paciente feliz va a salir bailando, ¿no ves? ¿Sí? No. ¿Por qué tengo que hacer? Un control en 7 días después. ¿Sí? No le hago todavía el tratamiento, pues espero 4 o 5 días. ¿Sí? Y le hago la detección. ¿Se entiende esto? ¿Ya? Esto porque no quiero que cometan errores. ¿Sí? Han cometido errores con VIH. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Obviamente porque el VIH tiene un periodo de ventana largo. ¿Sí? El paciente X tuvo una situación X. 3 semanas después se enteró que con la persona que está era VIH positivo. Se hizo la prueba, salió no reactivo. ¿Qué le dijo el médico? No, no tiene VIH. 2 meses después, ¿sí? Paciente salió positivo. Obvio, ¿no? ¿Ya? Entonces no den falsas cosas. Por eso les digo, ¿ya? Porque después ocurre. Ya, entonces no se olviden esto. Hay otro examen para determinar si específicamente es sífilis. Pero no necesitamos porque el RP ya se dice que es maravilloso. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos suero sanguíneo, ¿sí? Ya porque en el suero está todo. Sin embargo, de las secreciones podemos ver por exámenes, ya sea microscopía de campo oscuro, inmunofluorescencia, pero hoy no se hace. Lo que hacemos es pruebas indirectas donde determinamos anticuerpos. ¿Qué exámenes hacemos? Estos, ahí están. BDRL y RP. ¿Qué significa RPR? Reactina plasmática rápida. ¿Qué significa BDRL? Laboratorio de enfermedades venéreas. ¿Sí? Otra vez. En inglés. Venereal dice hace Research Laboratory. ¿Ya? Pero ustedes, inglés 4 ya han aprobado. Reactina plasmática rápida. ¿Sí? Y esto es laboratorio de enfermedades venéreas. Yo no sé inglés, solo sé deletrear. Tal vez los deletreo mal inclusive. Venereal, así será. Dice hace, así será. Research, así será. Y laboratorio, así será. ¿Ya? Entonces ahí está. Sí. En inglés, pero ustedes también. ¿Ya? Y hay pruebas específicas donde podemos determinar como el ELISA para sífilis o el HAI para sífilis. Ya saben qué es HAI, ¿no es cierto? Hemaglutinación indirecta. ¿Ya? Y el ELISA, ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas. ¿Ya? Igual es en inglés. ASAI, enzim, y no sé. ¿Ya? Pero es inmunoensayo ligado a enzimas. Así es en inglés. ¿Ya? Ustedes son expertos. No nos dan examen en inglés. ¿Por qué? ¿Ya sabes inglés? Ah, ya probaste. Ya, CDA. Por ahí, ¿no? Sí, por ahí. Por ahí, ya. Sí. Entonces, exámenes directos, campo oscuro, que necesitamos sacar una muestrita, colocar el campo oscuro. Esto ya nadie hace. ¿Por qué? Porque este es maravilloso. Inmunofluorescencia para qué. No se hace. Ya, ni pregunten el examen. Así se ve como videitos por ahí, ¿no es cierto? En el examen microscópico. Pero ya, esto ya no se hace. Lo que hacemos es esto. ¿Sí? El RPR, reactina plasmática rápida, o el BDR. Ya, a mí me gusta más el BDR. ¿Sí? Pero bueno, en el mercado salió el RPR. ¿Sí? ¿Qué le colocaron al RPR? Partículas de carbono. Y con eso han mejorado todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene el RPR? Tiene cardiolipina, lecitina y colesterol. Ese antígeno detecta las reactinas que tiene el paciente.
que es un examen sencillo donde tú colocas una gotita, otra gotita, haces eso, mueves un poquito y listo. Es lo más sencillo. Ya, es una prueba muy sencilla. ¿Sí? Lo importante es determinar. ¿Qué determina? Determina IG. Muy raramente IG. ¿Sí? Y esa es la característica de esta prueba. ¿Ya? Cualquiera de estas dos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido eso? No. Cuando el paciente sale positivo, tengo que hacer diluciones. ¿Ya? El laboratorio sabe que tiene que ser dilución. ¿Ya? Por tanto, si te dice el laboratorio no reactivo, significa que no tiene. Si te dice reactivo, te tiene que dar la dilución. 1 en 4, 1 en 8. No puede el laboratorio decirte reactivo y listo, nada más. Tú tienes que decirle cuándo. ¿Ya? Porque hay laboratorios, ¿ya? Que no hacen las cosas bien. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Ahora, de esto es importante siempre. Ya esta prueba es buenísima, en especial cuando el paciente tiene neurosífilis, que es una probabilidad. El NSM no es bueno para neurosífilis, pero pues ahí está la neurosífilis. En neonatos, de la misma manera, se puede determinar, ¿no? Se le puede determinar. Y las pruebas de BDL y LPR, que son positivas, normalmente, después de 2 a 3 semanas, si no se han sido tratadas, estas pueden comenzar a tener unos títulos altos, porque comienzan a aumentar. Y eso es importante. Siempre y cuando no le haya dado tratamiento. Porque si le he dado tratamiento, disminuye. Y esta es otra de las cosas que también tienen que conocer. Si yo tengo un paciente con 1 en 1024, le doy el tratamiento. A la semana le hago el examen. ¿Cuánto creen que va a estar? ¿Negativo o va a seguir positivo? Va a salir positivo, pero ya disminuido. De repente llega a 1 en 32. Pero significa que no ha curado. No significa que no, sino que los títulos van descendiendo poco a poco. Y eso es lo que existe en muchos pacientes. A veces su título de 1 en 2 y 1 en 4 permanece meses y el paciente es inquieto, ¿no? Porque cuando uno tiene esta enfermedad es inquieto, quiere estar negativo, ¿no? Y resulta que viene cada semana. Si yo tenía un paciente que creo que 2 meses así, y los 2 meses daba 1 en 4, 1 en 2, 1 en 4, 1 en 2. ¿Sí? Cada semana se hacía la prueba, 1 en 4. La otra se hacía 1 en 2. Qué bien. Volvía 1 en 4. En el laboratorio ya. ¿Por qué me está dando? Vamos a venir a verlo de aquí. No, es que sale así. Y salía así. ¿Ya? Y no negativizaba durante más o menos 2 meses. Después de los 2 meses no reactivo. O el laboratorio terminaba, pues ya no reactivo, ¿no es cierto? Tanto que insistir, no sé. Pero no reactivo. Ya, por fin, el paciente feliz. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí están las cosas. Otra cosa que es fundamental es que da reacciones cruzadas. Ahí eso es importante. ¿Sí? Hay reacciones cruzadas. Y las reacciones cruzadas con otras enfermedades. Por ejemplo, un resfriado común. ¿Sí? ¿Ya? Y a veces, ¿no? Como ahora Mataburro digital tiene todo, ¿sí? Se llama internet. Entonces, resulta que el paciente que tiene la enfermedad comienza a investigar, ¿no? ¿Qué es la sífilis? ¿Qué es esto? Todo investiga. Y a veces sabe más que el médico, ¿sí? Y están entrando a la segunda etapa, no, y esto no. Tú piensas que el paciente sabe todo, y no lo sabe, porque lee siempre Wikipedia, Rincón del Vago, ¿sí? Y resulta que se entera de estas cositas el paciente, que puede ser falso positivo, porque de repente una enfermedad reumática, una polis, inclusive en resfriados comunes, dice algunos textos. Y dice, doctor, creo que se equivoca. No, yo cómo voy a tener sífilis, no, mi esposa no, ya me quiere botar. Sí, es que yo he estado resfriado todas las semanas. Sí, me cierta el cuento. ¿Ya? Y te quieren hacer decir que no tienes sífilis.
Eso no se hace. ¿Ya? No den cosas negativas. Aunque tenga enfermedad reumática, ustedes confíen, siempre. Por eso es que el laboratorio es fundamental. Hay que decirlo. ¿Me lo has hecho esta prueba? ¿Me lo has cuantificado? Y bien, es clarito, sí. Porque el paciente me está diciendo que no tiene sífilis y que de repente tiene una artritis reumatoide, ¿no es cierto? Pues tienen que tener cuidado con eso. Hay pacientes que se enteran de la enfermedad y ellos dicen, no, qué difícil. Incluso te dicen, alguna vez he tenido, hasta lepra te pueden decir. ¿Ya? ¿Cómo es que no saben qué es lepra? Dicen, ¿ya tenéis lepra, doctor? ¿En serio? Bueno, peor, ¿no? Estas enfermedades. ¿Ya? La cuidado que caigan en los pacientes. Así que son tremendos. Entonces, no se olviden esta situación. ¿Qué más? Bueno, esta otra prueba que les decía, y esto, pensé que no había esto, pero sí es. Cuando en esos casos de esos pacientes que les estoy contando, que por alguna situación te quieren hacer cambiar tu diagnóstico, porque ese es su fin, ¿no es cierto? Como están durmiendo ahí con, ¿cómo se llama tu perrito? Bobby se llamaba alguna vez mi perrito. ¿Qué se llama? Riley. Ay, muy complicado. Como está durmiendo con Braille, ¿no es cierto? Entonces ella quiere dormir también en la cama, ¿no es cierto? Sí, entonces quiere volver a su vida normal, te la cuentan todo, ¿no ves? ¿Sí? Porque dicen, estoy durmiendo con el perro ahí. ¿Sí? ¿No? Ya, y te la cuentan. ¿Sí? Por eso es que tienen que tener cuidado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para eso hay este examen. Está en el examen también de los casos clínicos. La prueba se llama TPT-H o TPT-A. ¿Ya? En el examen creo que está como TPT-A. ¿Ya? ¿Sí? El TPT-A es la prueba para confirmar si el paciente tiene o no tiene sífilis. Repito, está en el caso clínico. No sé a quién le tocará ese caso clínico. Y dice TPT-H o TPT-A positivo. ¿Qué significa eso? Si tu caso clínico dice TPT-A positivo, ¿qué le vas a poner? En tu caso clínico. Ya pues. Listo, treponema fallido. No hay más. ¿Sí? No hay otra prueba. No es cierto. Ahora alguien me dirá, pero ¿por qué pone eso? ¿No es cierto? ¿Qué significa TPT-A o TPT-H? Treponema fallido, test de hemaglutinación. ¿Sí? Repito, treponema fallido, test de hemaglutinación. Dicho de otra manera, test de hemaglutinación para treponema fallido. ¿Sí? Ya, entonces ahí está. Ya nunca pongo el TPT-A a veces porque eso es para muchas patologías, pero este es exclusivo para sífilis. Así que les estoy dando la palabra clave del caso clínico. Bueno, por último, y con esto nos vamos, el tratamiento. ¿Ya les he dicho cuál es el tratamiento? Listo, penicilina. Ahí está, penicilina que vence química y no hay más. Ya, le quiero dar con inhibidor, le doy. ¿Sí? Ya, y le doy otra situación. ¿Ya? En el caso de la penicilina, mejor darle 3, 4, hasta 5 dosis. Mejor. 3 dosis dice la literatura, ¿ya? Que es importante, y en algunos casos dice solo una dosis. En el ministerio está, solo una dosis. Pues no. ¿Sí? Ya, mejor siempre darle 2 a 3 dosis. Y si al final el paciente no quiere volver, porque hay algunos pacientes que no van a volver, ¿sí? Y si es varón, aumentarle su dosis. 2.400 en un lado y 2.400 en el otro lado. Listo, sí. Y solucionado. Cumpliste. ¿Ya? No va a sentarse unos 2 días, pero es mejor, ¿no es cierto? Que aquí haga otras cosas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para evitar la diseminación. Pero, si no, 3 dosis. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero es que hay que ver, ¿no? Es que es complicado. ¿Ya? Ya ustedes van a ir por ahí, por los lugares, Sebastián Parador. Ya tienes que tocar ahí. Es muy adolorido. No, penicilina nomás.
Pero si le colocan los dos lados, ¿sí? Ya, 2.400.000. ¿Sí? Entonces es la penicilina. ¿Se ha entendido? Bueno, esto ya no tengo que decirles porque ustedes ya, esto ya saben de memoria. Ya la transmisión ya hemos mencionado, esta es una enfermedad de transmisión sexual, ITS se conoce, ¿no es cierto? ITS, infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? ¿Qué sería interesante durante el tiempo de tratamiento? Barreras de protección, ¿sí? Y lo ideal sería tratamiento a las parejas, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero eso es complicado, es otra cosa que es difícil poder lograr. En Bolivia es muy difícil, ¿sí? No se puede hacer aquí. Sería interesante conseguirlo. ¿Sí? Y lo más importante, y lo que yo hago, es fidelidad, es lo mismo. ¿Ya? Bueno, ahí está. Este no es difícil, doctor. Fidelidad.